Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar viendo el tema de líneas de transmisión. Ahora vamos a ver algunos ejercicios para aplicar dicho tema. El primer ejercicio es sobre el cálculo de una línea de transmisión de longitud corta. Recordemos que las líneas de transmisión de longitud corta son aquellas que se encuentran en un rango máximo de 80 kilómetros. Entonces vamos a leer el problema y lo resolveremos. Primero, dice, una línea de transmisión monofásica corta de 10 kilómetros de longitud tiene una impedancia de 0.5 ángulo de 60 ohms por kilómetro. La línea alimenta una carga de 316.8 kilowatts con un factor de potencia de 0.8 en retraso. ¿Cuál es la regulación del voltaje si el voltaje del extremo receptor es de 3.3 kilovoltios? Bueno, debemos entender lo siguiente. Lo que nos está pidiendo este problema es saber cuánto voltaje necesitamos sacar del generador eléctrico para que en el receptor, es decir, en la carga, nos llegue este voltaje, los 3.3 kilovoltios. Entonces, ¿cuáles son los datos importantes aquí? Es que la línea de transmisión es monofásica, ¿sí? Es corta, de 10 kilómetros, tiene una impedancia de 0.5 ángulo de 60 ohms por kilómetro. Esta impedancia, jóvenes, que tenemos acá, es la impedancia de ohm por kilómetro. Si quisiéramos obtener la impedancia total, tendríamos que multiplicar esto por los 10 kilómetros para obtener la impedancia por los 10 kilómetros. Le alimenta una carga de 316 kilowatts con un factor de potencia de 0.8. Esto es muy importante entender el factor de potencia de 0.8 en retraso, ¿sí? En retraso significa que la corriente se atrasa con respecto al voltaje y el circuito característico de esa impedancia, recordemos que es un circuito resistivo con una inductancia, ¿sí? Entonces la corriente, el ángulo de la corriente va a ser negativo aquí. Ahora, el voltaje del extremo receptor es de 3300 voltios o 3.3 kilovoltios. Vamos a plantear el problema. Aquí tenemos la representación de la línea monofásica, muy sencillito, es un circuito de una malla. Tenemos el voltaje de generación BS, la corriente de generación, la corriente del receptor. Tenemos la carga, cuyo voltaje es de 3.3 kilovoltios. La carga tiene una potencia de 316 kilowatts con un factor de potencia de 0.8 en retraso, ¿sí? Acá debemos de tener en cuenta lo siguiente, fíjense, la corriente que sale del extremo generador es la misma que la que llega en el receptor, ¿sí? En el caso de la carga, vemos que está alimentado con este voltaje y tenemos esta potencia y un factor de potencia en retraso. Ahora, ¿cómo sacamos el voltaje de generación? Bueno, el voltaje de generación BS es igual a la caída de tensión que tenemos en la línea más el voltaje de la del receptor. Obviamente, ¿por qué? Porque cuando tenemos una fuente de voltaje aquí, el voltaje se va a repartir en las impedancias, ya que es un circuito en serie, ¿sí? Entonces, para obtener el voltaje de generación, necesitamos hallar cuánto es el voltaje de la línea de transmisión debido a la impedancia, y este voltaje pues ya lo tenemos, son 3.3 kilovoltios. Ahora, primer paso, vamos a hallar la corriente que circula en la carga. ¿Cómo lo hallamos? Pues recordemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente por el coseno de teta. Esta formulita ya la habíamos usado, ¿no? Ahora, en este caso, para este caso sería la potencia
en el extremo receptor, aquí se me olvidó ponerlo, es igual al voltaje en el extremo receptor por la corriente en el extremo receptor por el coseno de teta. Tienen que considerar eso. Despejamos y obtenemos lo siguiente: potencia en el extremo receptor y voltaje en el extremo receptor, ¿de acuerdo? Por el coseno de teta. Sustituimos los valores. La potencia es 316.8 por 10 a la 3 watts, es decir, esto lo convertimos a watts, y el voltaje, que son 3300 voltios por 0.8, esto nos da 120 amperes. Acá tengan cuidado con sus unidades, jóvenes, kilos con kilos y voltios con voltios y lo demás, no, acá hay mucho cuidado con esto. Ahora, tenemos el módulo de la corriente. ¿Cómo obtenemos el ángulo de dicha corriente? Pues en base a este factor de potencia, ¿sí? Si nos dice que el factor de potencia es atrasado, quiere decir que la corriente se atrasa con respecto al voltaje, ¿sí? Porque tenemos este circuito, una resistencia con una inductancia. Para poder calcular ese ángulo, simplemente sacamos el coseno inverso de 0.8 y eso nos da 36.87. Por lo tanto, la corriente es igual al módulo que hallamos por el ángulo de 36.87, pero negativo, porque eso indica que la corriente se atrasa con respecto al voltaje. Eso es muy importante. Ahora sí, vamos a calcular el voltaje de generación. El voltaje de generación, pues ya lo habíamos visto, es igual al voltaje o la caída de tensión que hay en la línea más el voltaje del receptor. Ahora, el voltaje de la línea es igual a la impedancia de la línea por la corriente de la línea, que es la IS. Pero como sabemos que la IS es lo mismo que la IR, que esta que hallamos, porque es un circuito en serie, por lo tanto, la corriente de la línea va a ser igual a los 120 ángulo de menos 36.87 amperes. Entonces vamos a multiplicar 0.05 ángulo de 60, que es la impedancia por ohms por kilómetro, por el número de kilómetros de la línea. Estos son ohms por 1 kilómetro. La línea tiene 10 kilómetros, como lo vimos en el ejercicio. Es una línea de corte de 10 kilómetros. Entonces hay que multiplicarlo por eso, por la corriente que está circulando, más el voltaje o la caída de tensión que hay en la carga. Eso nos da 3858.97 con un ángulo de 3.5 voltios. Si nos damos cuenta, este voltaje de generación es más grande que el voltaje del receptor. Y efectivamente, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos generar este voltaje con el fin de mitigar estas pérdidas que hay en la línea de transmisión para que nos llegue en la carga los 3.3 kilovoltios que nosotros requerimos. Ahora, ¿en qué porcentaje hay que aumentar dicho voltaje? Para eso se utiliza la regulación de voltaje. La regulación de voltaje en porcentaje es igual a voltaje de generación menos el voltaje de recepción entre el voltaje de recepción. Todo eso son los módulos nada más que se van a grabar. Entonces solamente agravamos el módulo del voltaje de generación, ¿sí?, menos el módulo del voltaje de recepción, que son los 3.3 kilovoltios o 3300 voltios entre 3300 voltios por 100, y eso nos da 16.93%. Es decir, que se requiere elevar este porcentaje de voltaje de la generación para que llegue el voltaje de la carga de manera adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, jóvenes, para el caso de las líneas de transmisión, ya que ustedes quieren transmitir energía eléctrica de un punto a otro y la línea, lógicamente, tiene una impedancia, el voltaje, ustedes no van a poder generar, o más bien no es recomendable que generen 3.3 voltios acá para que tengan 3.3 voltios acá en la carga. No lo van a tener. ¿Por qué? Porque esto te está robando tensión. Por lo tanto, tenemos que elevar el voltaje.
un poquito más para obtener esto, ¿no? ¿En qué porcentaje? Pues para eso utilizamos la regulación de voltaje. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, háganmela saber y pues estoy aquí a sus órdenes. Y tengan mucho éxito.